Es un placer hacer esta conmemoración sencilla, reducida, una conmemoración que ustedes saben que esta crisis que nos atraviesa nos reduce, pero no menos significativa. Es un deber, es un honor para Sintra poder conmemorar la proclamación de la independencia, pasar al recuerdo esa fecha sumamente importante para la historia de nuestro país, donde se sentaron las bases de esta patria que tanto queremos. Quisiera recordar pequeñas cosas que uno como estudiante va sumando de ese tan famoso congreso. La llegada de los diputados, ya en aquel entonces denominados diputados, los representantes de las distintas regiones, con días y horas para cruzar, por ejemplo, de Buenos Aires a Tucumán, 50 horas arriba de una mula. Creo que es un gesto que no podemos olvidarnos. Así empezó nuestra patria, con representantes donde cada uno de ellos representaba a 15.000 vecinos, sabiendo que de Chaco no había habido representantes porque el pueblo indígena así lo decidió, de la Patagonia tampoco enviaron representantes a este congreso porque prácticamente estaba desierta la zona, y de manera especial la ausencia del litoral, de los representantes del litoral, marcaba una incertidumbre sobre el resultado de este congreso, porque el general Artigas consideraba que ya en un pacto de Santo Tomé se había firmado una primer idea de libertad argentina. Entonces había algunas dudas, también estos diputados sabían que se juntaban. Creo que en definitiva fueron 33 de los 34 elegidos, aún con sus diferencias, las diferencias eternas y vigentes de Buenos Aires y el interior, unitarios y federales, porteños y comprovincianos, pero sobre todo con una amenaza externa, como bien decía recién la locutora, que era las fuerzas reales, que con el regreso de Fernando VII volvía a pensar en expandirse, y desde el Alto Perú, hoy sería Bolivia, miraban a Buenos Aires como el objetivo mayor. Entonces, esa gente precisamente se reunió, el Congreso dio inicio a las 2 de la tarde, un horario parecido al de hoy. Después de 3 meses y medio de sesiones pudieron proclamar esta libertad, y creo que como argentinos debemos un agradecimiento eterno y no olvidarnos de ello. Me gustaría, como siempre, tomar parte de la historia no abstracta, sino como una forma de mirar nuestro presente y, por qué no, diseñar nuestro futuro. Esos diputados pudieron proclamar la independencia aún con sumas diferencias, estas que decíamos de unitarios y federales. De hecho, siempre quienes representaban a Buenos Aires eran más, creo que fueron 6 diputados, pero también diferencias profundas sobre la manera de gobierno que se iba a proclamar, y aún más sobre la Constitución que había que definir, que después termina en 1819 saliendo la Constitución en Buenos Aires. Estas diferencias no impidieron que pudiéramos proclamar nuestra libertad, y creo que es un mensaje para todos nosotros. Nosotros podemos pensar distintos, pero creo que tenemos que pensar en una patria chica, como hablábamos el otro día, en común. Creo que todos queremos lo mejor para nuestra institución, aún las diferencias, y que en definitiva pasa por entender que quien piensa distinto no es un enemigo, y entender que esa famosa grieta no nos conduce hacia la patria que todos soñamos, sino que tenemos que sumar miradas diversas para construir el mejor pueblo posible. También decirles que esos diputados tenían súper profesionalismo y no cobraban un centavo. Recorrían 50 horas el país para poder trabajar por nosotros. De hecho, en su declaración firman la libertad por unanimidad para sí, para sus representantes y también para la prosperidad. Yo creo que los dirigentes, todos nosotros, tenemos que pensar en el hoy, en cómo hacer un pueblo cada día más lindo, más unido, más próspero, que nos dé orgullo vivir, pero también pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en cómo dejarle un pueblo más lindo a nuestros vecinos. Y es ahí donde las políticas sustentables las tenemos que construir juntos. Hay una invitación en este trabajo compartido, más allá de cómo pensemos, a construir el Sintra 2030 desde una
mirada sustentable desde el ambiente, de poder extendernos hacia donde nos convenga como localidad, y esa construcción del Cintra 2030 no tiene que tener una sola mirada ideológica, tiene que tener a todas las fuerzas civiles, sociales, políticas construyéndolo. Tenemos una muy buena noticia, estaba en dudas el censo 2020, seguramente en octubre será una realidad y será nuestra foto de cómo estamos hoy, y los invito a todos a construir el Cintra 2030 con la mirada de cada una de las instituciones, con la mirada de ustedes que son dirigentes. No quiero extenderme más, sí decirles que Córdoba en ese congreso no tuvo un papel más, fue protagonista nuevamente, como en gran parte de la historia argentina. Vivimos en una provincia, por lo menos en lo personal, que me enorgullece, una provincia que es ejemplo con su campo, que es ejemplo con sus empresas, que es ejemplo con su educación. De hecho, hoy podemos enorgullecernos como cordobeses de la quinta y sexta hora, o de la jornada completa con séptima y octava hora. Nos podemos enorgullecer con la mirada de la provincia de Córdoba sobre la ruralidad. Nos podemos enorgullecer con esto que acabamos de descubrir con el IPEN 324, que es el nuevo régimen académico y su GIS. Quiero felicitar a la directora porque ha sido un emergente más que significativo para este pueblo, la temática del Cluluro y su historia como eje transversal para el estudio de nuestros jóvenes, y como cordobés nos enorgullecemos de muchas cosas más. En aquel congreso, 3 de los 4 diputados cordobeses fueron claves para poder unir unitarios federales y fueron claves para poder unir esas miradas diferentes sobre el gobierno venidero. Uno de ellos, Miguel de Corro, fue mandado precisamente a convencer al general Artigas para que todo el litoral se sume a ese congreso. Y creo que es un orgullo vivir en esta provincia donde somos el centro del país, donde unimos ese norte un poco más venido a menos con el sur, tal vez más próspero económicamente y más individualista, unimos el este y el oeste, una provincia donde hoy sale nuestro Carlos Jiménez a cantar el himno y genera controversias, una provincia donde, no sé si saben, ayer en Carlos Paz sale una de las principales marchas para demandar que el turismo local pueda volver, una provincia donde, no sé si lo conocen, Aerolíneas aparentemente en todas estas vacaciones de julio va a ser base en nuestro aeropuerto provincial para generar vuelos de cabotaje. En definitiva, no pasamos desapercibido en 1816, tampoco lo hacemos ahora. Y para cerrar y agradecerle y no hacerme extenso, creo que las 3 banderas reflejan un poco lo que soñaron los diputados del Congreso. Nosotros tenemos que generar libertad, soberanía, y eso lo generamos con educación, con empleo, lo generamos con enseñanza, lo generamos tratando de no tener vecinos dependientes. Seguramente todos nosotros combatimos el Estado asistencialista y queremos un Estado que genere oportunidades, y esas oportunidades las generamos junto a ustedes, junto a las instituciones, con la educación, con el empleo. Nos enorgullece el movimiento que ha tenido en los últimos días nuestro parque industrial y el área de producción y empleo, porque seguramente eso, más algunas alternativas que nos generó la empresa BLD, va a ampliar oportunidades y va a ser cada vez sujetos más libres, más soberanos. Para culminar, creo que tenemos las 3 patrias por las que luchar. Muy lindo, Ariel, el mástil en cada lugar de nuestra localidad, poner las 3 banderas, porque hay una patria chica que nos compete, que nos hace que como dirigentes somos responsables qué pueblo generamos. Tenemos una patria cordobesa de la que estamos orgullosos y tenemos una bandera nacional que nos insta a trabajar unidos con los mismos sueños de los diputados que generaron aquel 1816, un día como hoy, y a las 2 de la tarde en un lugar como la casita de Tucumán, que es emblemático. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, tenemos mucho por hacer y quédense tranquilos que el futuro de una localidad no depende de quién la conduce, sino de cada uno de sus habitantes, con una tarea central y decisiva de ustedes como dirigentes. Muchas gracias. En nombre de la patria. Mi patria es altísima, no puedo escribir una letra sin oír el viento que viene de su nombre. Su forma irregular la hace más bella porque tan deseo de formarla, de hacerla como un niño a quien se enseña a hablar, a decir palabras tiernas y verdaderas.
a quien se le muestran los peligros del mundo. Mi patria es altísima, por eso digo que su nombre se descompone en millones de cosas para recordármela. Lo he oído sonar en los caracoles incesantes, venían los caballos en los juegos que mis ojos han visto y admirado. La traían las muchachas hermosas en la voz y en una guitarra. Mi patria es altísima, no puedo imaginármela bajo el mar o escondiéndose bajo su propia sombra. Por eso digo que más allá del hombre, del amor que nos dan en cucharadas. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.